Hola a todos, mi nombre es Martín México Leaño y este es el primer video de una serie de videos que me he propuesto realizar referido a los delitos de corrupción de funcionarios. El objetivo es iniciar o promover el debate respecto a algunos problemas que surgen en la interpretación y aplicación de estos delitos. Inicio con el delito de peculado y específicamente con algunos problemas que pienso que surgen a partir de la identificación o delimitación del bien jurídico protegido. Sintetizo los problemas que quiero resaltar en tres preguntas. 1. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de peculado? 2. ¿Es necesario para la configuración de este delito un determinado quantum o valor del caudal o efecto objeto de apropiación por el funcionario o servidor público? Y 3. Los caudales o efectos objeto de apropiación deben ser únicamente de la administración pública, propiedad de la administración pública, o pueden ser propiedad de particulares, pero que por determinadas circunstancias fácticas o jurídicas estén en poder del Estado, ya sea bajo custodia, administración o percepción. En cuanto a la primera pregunta, podría decirse que no hay mayor cuestionamiento, puesto que el acuerdo plenario 4/2005 del 30 de septiembre de 2005 estableció que el delito de peculado es pluriofensivo, es decir, lesiona más de un interés relevante. De ahí, la Corte Suprema estableció que el bien jurídico protegido se desdobla en dos objetos específicos. Uno, busca garantizar, dijo la Corte Suprema, el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. Quiero resaltar esta frase, intereses patrimoniales de la administración pública. Y 2, señaló que busca evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad o probidad. Entonces, el bien jurídico protegido se desdobla en dos: intereses patrimoniales y deberes funcionales de lealtad o probidad. Esto es doctrina uniforme de la Corte Suprema y asimismo es la posición del profesor Fidel Rojas Vargas. Sin embargo, el profesor y magistrado Ramiro Salinas Siccha señala que el bien jurídico protegido en el delito de peculado no es el patrimonio público, porque si fuera así, señala, este delito estaría ubicado en el capítulo de los delitos contra el patrimonio. Para él, el bien jurídico protegido es el principio o deber que tiene el sujeto público, funcionario o servidor público, de no lesionar el patrimonio del Estado. Precisa este magistrado que se debe hacer una diferencia entre objeto del delito y bien jurídico protegido. En el delito de peculado, el objeto del delito es el patrimonio, mas no el bien jurídico protegido. En esta misma posición podemos ubicar a la profesora Ingrid Castillo, quien señala que el bien jurídico protegido es la correcta gestión del patrimonio público. Entonces, dos posiciones. Una que establece que el delito es pluriofensivo y en consecuencia el bien jurídico protegido se desdobla en dos: intereses patrimoniales de la administración pública y deberes de lealtad y probidad. Y una segunda posición que establece que el bien jurídico protegido es único, el principio deber que tiene el sujeto público frente al patrimonio, de comportarse con lealtad y probidad. Entonces, esta diferencia que parece sutil o que parece intrascendente es sumamente relevante para analizar el delito de peculado en los casos concretos. Y quedará en evidencia enseguida cuando ingrese a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál era?
si es necesario un determinado quantum o valor del caudal o efecto que es objeto de apropiación. Para ello, me referiré, a modo de ejemplo, al recurso de nulidad 3763-2011 Huancavelica, de fecha 29 de enero del 2013. Es una jurisprudencia bastante conocida. En este caso, la Corte Suprema estableció que no constituye delito de peculado el hecho que un funcionario público se haya apropiado de 4 hojas de papel bond de propiedad del Estado. La razón o el fundamento fue que esta conducta no lesiona de manera grave el bien jurídico protegido. En consecuencia, bajo los principios de derecho penal mínimo o derecho penal de última ratio y sus subprincipios de fragmentariedad y subsidiariedad, concluyó que el hecho carece de relevancia penal, que puede tener relevancia para el ámbito administrativo disciplinario, mas no penal. En mi opinión, esta decisión sería correcta si consideramos que el delito de peculado protege únicamente el patrimonio del Estado. Ahí sí podríamos señalar que haberse apropiado de 4 hojas de papel bond no lesiona el bien jurídico protegido, patrimonio. En consecuencia, aplicaríamos el principio de lesividad y los principios del derecho penal mínimo. Sin embargo, el delito de peculado, de acuerdo a la propia posición de la Corte Suprema, no protege a modo de exclusividad el patrimonio, sino que también protege los deberes de lealtad y probidad del funcionario público. De ser así, la decisión no sería correcta, puesto que estos deberes funcionales no pueden ser cuantificados. No podemos señalar que el hecho de apropiarse de 4 hojas de papel lesiona de manera mínima los deberes. Pienso que la apropiación mínima, media o a gran cantidad del patrimonio o de los intereses patrimoniales de la administración pública lesionan o afectan de la misma manera los principios de lealtad y probidad del funcionario público. Desde luego que si analizamos el caso bajo la posición que el bien jurídico protegido es único y es el principio de deber que tiene el sujeto público de no lesionar el patrimonio, también vamos a concluir, y con mayor razón, que la decisión es incorrecta. Porque no se está midiendo, el análisis no debe residir en la afectación al patrimonio, sino en la lesión o en el incumplimiento del principio de deber del funcionario público, de comportarse con lealtad y probidad frente al patrimonio que custodia o administra o percibe. Entonces, por ello considero que es incorrecta esta jurisprudencia. Y se responde la siguiente, o la pregunta número 2, que no es necesario un determinado quantum, un determinado valor del caudal o efecto para que se configure el delito de peculado. Será suficiente con que tenga valoración económica. El tipo penal no exige un determinado quantum o un determinado valor. El tipo penal sí contiene un agravante cuando el objeto que se ha apropiado el funcionario público es mayor a 10 UITs, pero no contiene un mínimo para que se configure el delito. Entonces, exigir un mínimo es lesionar el principio de legalidad.
porque el tipo penal, el 387, no exige o no contiene un elemento en ese sentido. En cuanto a la tercera pregunta, es decir, que el caudal o efecto, objeto de apropiación, únicamente debe tratarse de un bien de propiedad del Estado o también puede ser de propiedad de particulares, pero que por determinadas circunstancias están en poder del Estado, ya sea bajo custodia, administración o percepción. En este caso, pienso que el tipo penal no señala que el patrimonio que se apropia o el objeto material, objeto de apropiación, sea patrimonio público. En consecuencia, el funcionario público que se apropia de bienes de propiedad de particulares que están en poder del Estado, que le han sido confiados por razón de su cargo, ya sea bajo custodia, administración o percepción, también comete el delito de peculado. El tipo penal, si hacemos una lectura atenta, señala el funcionario o servidor público que se apropie o utilice en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. En ningún momento señala que estos caudales o efectos deben tratarse de propiedad del Estado o deben ser de propiedad del Estado o patrimonio público. En consecuencia, es posible que el funcionario cometa el delito de peculado si se apropia o utiliza un bien de propiedad de particular que le esté confiado por razón de su cargo, ya sea bajo custodia, administración o percepción. ¿Cómo pueden llegar bienes particulares a estar en posesión o en poder del Estado? Señalamos, ya sea por una causa jurídica o una causa fáctica. Una jurídica podría ser bienes de propiedad de particulares que estén en calidad de alquiler en la administración pública o que estén afectados por un determinado contrato, un determinado título a la administración pública. Por una situación fáctica, y que sería el supuesto más discutido, solamente quiero referirme a un caso concreto. El policía que realiza una incautación de un bien que proviene de un hecho delictivo, lo incauta y se apropia de ese bien, no lo devuelve a sus propietarios o no le pone a disposición del Ministerio Público, sino que se apropia de ese bien, también pienso que comete el delito de peculado. Se trata de un bien de propiedad de un particular, pero que ha ingresado a la administración pública bajo el título de custodia a un determinado funcionario público. El policía, por razón de su cargo, ha ingresado o se ha convertido en custodio de ese bien de propiedad de un particular. Si se apropia, pienso que comete el delito de peculado. Entonces, el objeto material en el delito de peculado, es decir, el caudal o el efecto, no necesariamente debe ser de propiedad del Estado, sino también puede tratarse de propiedad de particulares, pero que por determinadas circunstancias fácticas o jurídicas estén en poder de un funcionario público por razón de su cargo, bajo custodia, administración o percepción. Esos son los problemas que quería resaltar en esta oportunidad y espero
recibir sus comentarios o críticas. Gracias.